Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti. Te habla el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa. El amor del Señor es un amor que nos conquista. Y cuando digo el amor que nos conquista, quiero irme fuera de sencillamente pensar y que miremos amor que conquista desde un sentido romántico, humano. No. El amor que conquista es el amor del Padre que se extiende a nosotros de una manera extraordinaria y que va trabajando dentro de nosotros, que va operando dentro de nosotros y que va conquistando aquellas áreas las cuales en nuestra vida han estado oprimidas por el enemigo. Áreas en nuestra vida en las cuales usted y yo necesitamos que Dios comience a operar y que comience a conquistar de manera que nosotros podamos estar sometidos a los principios de la palabra, que podamos llevar una vida verdaderamente amarrada a esos principios y caminar una jornada de la mano del Señor. Como pueblo, como iglesia, como seres humanos, necesitamos en nuestra vida, sobre todo en momentos como este, ese amor que nos conquiste, ese amor que conquiste en nosotros todo aquello que nos detiene a nosotros para que seamos eficaces en ejercer una fe que sea capaz de mover montañas, una fe que nos eleve a nosotros por arriba de las circunstancias que estamos nosotros viviendo y que nos permita ver que no estamos solos, no estamos solos, no estamos solos. Él está con nosotros y su amor nos conquista. No importa lo complicado de la situación que estemos viviendo, no importa lo complicado de la situación que usted personalmente esté viviendo, detrás de toda esa circunstancia, Dios tiene un plan para nuestras vidas, Dios tiene un propósito. El amor del Padre nos conquista, el amor del Señor nos eleva a nosotros a una posición en la cual seremos capaces de tener una perspectiva que nos permita ver que Dios nunca nos ha fallado. Amados, a veces momentos difíciles en nuestra vida, momentos duros, nos mueven a la oración. Amén. Esa es una de las cosas que tiene la aflicción en la vida, que tienen las pruebas en la vida. Es que por alguna razón a nosotros a veces se nos olvida buscar a Dios en sus profundidades. No sé por qué razón a veces cuando todo está bien a nosotros comenzamos a disfrutar la generosidad de Dios y en lugar de vivir vidas agradecidas a Dios por esa generosidad se nos olvida y nos comenzamos a apagar un poco en nuestra relación con Dios. La abundancia a veces provoca en muchos el que se comienzan a olvidar de su fidelidad a Dios. ¿Me escuchaste bien? A veces la abundancia provoca en algunos que se comiencen a olvidar de su fidelidad a Dios. Y entonces cuando llega la prueba, cuando llega la adversidad, nos acordamos que existe la oración. Y comenzamos a orar y comenzamos a buscar. Y eso no es malo, no estoy criticando. Al contrario, les motivo a que oren en todo tiempo. La palabra del Señor nos llama a orar en todo tiempo. Pero si a usted se le ha olvidado o si la abundancia le ha trastornado y lo ha hecho a usted comenzar a vivir en una conformidad que lo aleja a veces de la presencia y la dirección de Dios, entonces cuando venga el momento difícil, comience a buscarle en oración, porque si usted ha sido infiel, hay algo que es real y es que por arriba de tu infidelidad, la fidelidad de Dios es autoridad. La fidelidad de Dios está por arriba aún de tu infidelidad. Esa es una promesa. Y comenzamos a orar. Pero a veces, amados, a veces experimentamos en nuestra vida algo en lo cual nosotros los seres humanos no estamos muy preparados para ello, capacitados.
Cuando comienzan estas aflicciones, cuando comienzan los problemas, cuando nosotros estamos viviendo ellos y comenzamos a orar, sentimos un silencio. Por lo tanto, quiero comenzar esta serie precisamente, este tema de hoy se llama Cuando Dios calle en medio de tu sufrimiento. Cuando Dios calla en medio de tu sufrimiento, entonces confía. Como mencionaba al principio, esta serie se llama completa El amor que nos conquista. Como dije, y no quiero que pierda de vista, que Dios va a estar operando y va a estar conquistando nuestras vidas porque nos ama. Y lo que va a conquistar es lo menos que tú te esperas. Él va a conquistar aquello que sea un obstáculo para el desarrollo de tu fe, que sea un obstáculo para el desarrollo de tu fidelidad a Él, de tu espiritualidad, de tu crecimiento espiritual. El Señor va a estar obrando. Ahora, regresando a esto del silencio, yo quiero que tú entiendas que el silencio de Dios siempre, pero siempre esto ha sido en nuestras vidas como un creyente un enigma. Siempre nuestra perspectiva como humano nos hace creer siempre que Dios tiene que respondernos en todo momento y que Dios está obligado a respondernos a nosotros en la manera en la que nosotros esperamos. Esa es la manera en la que nosotros los humanos y aún los creyentes seguimos pensando. Dios, estoy orando al Señor, Dios me tiene que responder y tiene que responderme en el momento que yo necesito y tiene que hacerlo de la manera que yo necesito. Sin embargo, cuando vienen estos tipos de momentos en los cuales no vemos a Dios operando, nuestras vidas no pueden manejar esto. La realidad, amado, es diferente. La respuesta de Dios siempre estará basada en su perfecta voluntad para nosotros y a través de su plan perfecto, de su plan perfecto. Siempre la respuesta de Dios está basada en su perfecta voluntad y en el plan que tenga Dios para tu vida. Esta es la realidad. Independientemente si tú sientes que Dios te oye o no te oye, que Dios te responde o no te responde, quiero que sepas que hay un principio y hay una verdad por arriba de ello, es que la respuesta de Dios siempre llega en su perfecta voluntad para tu vida y para mi vida. Por lo tanto, lo que tú interpretas como un silencio de Dios no es otra cosa que Dios está operando para hacer su perfecta voluntad en ti. Y no solamente querer hacerla, te va a dar el plan perfecto para que tú alcances esa voluntad. Amados, en los caminos del Señor, nada es casualidad. Nada es casualidad en las cosas del Señor. Dios no es un Dios de eventualidades. ¿Me oíste? Dios no es un Dios de eventualidades. Él es un Dios y un Dios de propósito. Mi alma te alaba, Jehová. Dios no es Dios de eventualidades. Dios no es Dios de circunstancias. Dios es Dios de propósito. Si nos está atacando la pandemia, deja de estar pensando que es el juicio de Dios. No, Señor, es un propósito de Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Escuchaba a una persona que decía que esta pandemia vino para castigar la iglesia de Jesucristo. Esa persona está equivocada 1.000.000 de veces y más. Porque creo firmemente que esta pandemia no ha servido para otra cosa que despertar la iglesia, despertar los pastores. Nos lanzamos a rescatar los medios sociales para utilizarlos en el esparcimiento del evangelio. Dios no es un Dios de eventualidades. Él es un Dios y es un Dios de propósito. Aún en medio de nuestras calamidades, aún en medio de nuestras tragedias, donde a lo mejor, muy probablemente, no importa cuán maduros como creyentes seamos, mentalmente no nos encontramos capacitados a veces para entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Lo único que tenemos que entender es que Dios continúa teniendo un propósito antes de la pandemia y después de la pandemia y a través de la pandemia. Dios tiene un propósito. Mi alma te alaba. Dale ese aplauso grande al Señor. Dios sigue teniendo ese propósito. Yo sé que para nosotros es muy difícil mantenernos callados
frente a la incertidumbre. No estamos tampoco preparados para estar callados frente a todos estos rollos que nosotros estamos viviendo. Pero hay algo que conviene que nosotros entendamos. Si no me puedo estar callado, yo tengo que aprender a confiar en que Dios está en control y que esa es la manera adecuada de nosotros responder a lo que podemos considerar el silencio de Dios. En lugar de abrir la boca y comenzar a insultar a Dios, cállate. No insultes a Dios y confía en Él. No hagas lo mismo que haces con los seres humanos. Aquellos que te fallan los insultan. No, con Dios somos diferentes. Hay una porción en la Escritura que precisamente en momentos como este nos hace más sentido. Y esta porción está en Romanos capítulo 8, versos 26 y 27, en la Nueva Versión Internacional. Dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Óyeme, ante el silencio de Dios, permitir al Espíritu Santo que se comunique es la mejor opción. Ante el silencio de Dios, permitir al Espíritu Santo que se comunique con Dios, esa es nuestra opción. Mire, amado, Dios nos conoce tanto y el amor de Dios nos conquista de tal grado que cuando nosotros tenemos estos momentos en los que no entendemos y estamos desesperados porque no escuchamos nada, Dios nos dio el Espíritu Santo y lo puso dentro de nosotros. ¿Y por qué? Porque ese Espíritu, dice la palabra, sí sabe cuál es la intención del Espíritu, y conforme a la intención del Padre, Él intercede por nosotros. Aún cuando haya silencio, confía en el Señor. Aleluya. Porque aunque tú no puedas expresar en palabras, el Espíritu llevará hacia su presencia todo lo que es necesario. Amados, en esta serie quiero tomar como base y quiero profundizar y excavar y disectar el libro de Ruth. Vamos a estar hablando sobre una gracia llena de redención, llena de conquista. Y lo vamos a ver en la vida de esa viuda y de sus nueras. Vamos a ver algo interesante desde ese mismo momento, amado. Qué cosa interesante. Vamos a ver la tragedia de esta mujer, pero vamos a ver que Dios nunca se ha equivocado. Dios nunca se ha equivocado. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Aun cuando tú no entiendas, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y algo tiene Dios. Por eso en el Nuevo Testamento, el siervo del Señor interpretó esto de una manera y los reveló. Porque todo obra para bien a aquellos que aman al Señor. Mi alma te alaba, Jehová. Quiere decir que aunque tú no puedas entender, algo está Dios haciendo y lo veremos. Y en esta historia tan interesante vamos a ver esa bondad del Señor. Mira, la bondad fundamentalmente mostrada a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa gran verdad vamos a ver que tiene un control, no tan solo en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. Ya el nombre del Señor se estaba gestando, ya la obra del Señor se estaba llevando a cabo, ya las piezas del ajedrez se estaban moviendo para nuestra redención. Este libro, amado, es un testimonio de la presencia de Dios y el amor de Dios, aún en tiempos en los que tenemos tantas crisis y tanta desesperación. Nosotros vamos a ver un principio importante en esto, y es que dentro del infalible plan de Dios, su silencio, el silencio de Dios, el silencio divino en medio de las tragedias, no son obstáculos, no pueden ser obstáculos, son oportunidades para confiar y ver el plan de Dios que comienza a desplegarse delante de nuestros ojos. Aleluya. Dentro de ese plan infalible, dentro de ese plan de Dios que no puede fallar, ni aún las tragedias puede desviar. En medio de ello,
quiero que sepas que esas tragedias no tienen la intención de obstaculizar tu vida o tu desarrollo, sino que te dan una oportunidad para confiar, para ver el plan de Dios que va a ir ahí presentándose delante de tus ojos. Quiero 2 puntos tocar con ustedes. El primero es que las tragedias comienzan con sucesos que parecen no tienen sentido. ¿Ok? Las tragedias comienzan con sucesos que parecieran no tienen sentido. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense. No lo han pensado ustedes en la vida. No han vivido ustedes cosas en sus vidas que ustedes dicen, es que esto no tiene sentido. Es que no sé por qué esto me está pasando. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense. That's life. Así es la vida. Y esas tragedias a veces comienzan en esos momentos. Yo quiero que veamos el libro de Ruth y los capítulos 1 al 6, capítulo 1, versículos 1 al 6, en la Nueva Versión Internacional. Por supuesto, se la voy a estar leyendo. Ustedes me siguen en lo que ustedes quieran, pero pueden leerla ahí. Vamos a ver estos 6 versículos y vamos a hablar algo de ellos. Dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Wow. Así comienza, amados, esta historia. Y el primer dato tan interesante que nosotros recibimos de estos versículos en el que comienza este libro de Ruth es que nos presenta un cuadro de las circunstancias las cuales esa familia se encuentra viviendo, esa familia efratea. La palabra efratea primero significa que eran de Belén, eran originarios de Belén. Y segundo, identifica el clan al que pertenecían, el clan. Antes las familias se dividían por clan, por familias, ¿no? Y este era el clan que identificaba a esta familia. Interesante, porque cuando ella se regresa a su tierra otra vez, se regresa a su tierra, Boaz era del clan efreteo, eran de la misma familia, para que usted vaya amarrando los nuditos, porque esto se va a poner pero muchísimo más rico todavía a través de toda esta serie, cuando vayamos pegando todos los puntos, entretejiendo todo. Entonces se va allí y se va a tierra extranjera, y se va porque había una causa de hambre y de escasez. En el versículo 1 hay una frase que dice el autor de este libro y que nos los da para hacernos entender a nosotros las circunstancias en las que estaba el pueblo cuando él toma la decisión de irse y por qué razón estaba pasando lo que estaba pasando. Y eso lo identifica cuando dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Fíjese, subraya esa partecita, que gobernaba los jueces. Así que esa porción se encuentra en Jueces 21-25 y dice, en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Wow. Si yo parafraseara esto en la versión Gilberto Vélez de Laredo, yo diría, en aquella época no había rey en Laredo y cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿Qué le parece? Lo entendió mejor ahora, ¿no? Lo entendió mejor ahora, ¿no? En otras palabras, cada hacía lo que le daba. O sea,
que el pueblo de Israel estaba viviendo un momento muy turbio en su vida, un momento muy difícil. Amados, esos eran momentos en los cuales el pueblo de Israel había caído en un decaimiento moral muy grande, había caído en un decaimiento espiritual muy grande. Se habían comenzado a alejar de la búsqueda de Dios y de la ley, y habían comenzado a caminar caminos diferentes, y comenzó a formarse un caos terrible y una tragedia tremenda en medio de ese pueblo. Eran tiempos de corrupción moral, tiempos de decaimiento espiritual. Por lo tanto, la opresión y el caos prevalecían en ese momento. Amados, ¿no le parece a usted que son momentos como los que estamos viviendo? A veces hay momentos en los que necesitamos nosotros detenernos, necesitamos pensar, necesitamos comenzar a mirar hacia nuestro alrededor. Esos eran momentos, amados, y momentos que estamos viviendo nosotros hoy día. Estamos experimentando un decaimiento moral muy masivo, muy fuerte. La gente se ha comenzado a separar del Señor. Amado, ¿saben lo que es? Todo el 90 y pico % de los que se identifican con la fe cristiana no leen la Biblia. Nuestro libro, el libro más importante que tenemos nosotros, donde está toda la verdad infalible, donde podemos nosotros encontrar la dirección para nuestra vida, la motivación y la inspiración, no lo están leyendo. 90 y pico % no lo están leyendo. ¿Sabía usted que también más del 90 y pico % de los que se identifican como activos dentro de una iglesia tampoco se ganan un alma en el año para el Señor? Y la razón de la existencia de todos ustedes y de este pastor es porque estamos aquí para predicar su evangelio. Mi alma te alaba. Todos estamos aquí para que de una forma u otra, sea con tu testimonio, sea con tu amistad con una persona, constantemente a alguien nosotros le digamos que Jesucristo es el Señor. Momentos como ese entonces estaban en aquella entonces. Llega como consecuencia de todo esto un problema. Todo decaimiento moral en una nación lleva a la nación a crisis. Yo quiero que tú sepas esto. Por eso yo oro por nuestra nación, para que el Señor nos levante del decaimiento moral que estamos viviendo. Porque toda nación que cae en un decaimiento moral y se apartan de Dios, caen profundamente en caos y destrucción, y vienen grandes consecuencias. Y esto fue lo que pasó en aquel entonces. Llegó el hambre y este hombre tomó una decisión y se fue y tomó toda su familia, decidió mudar a su familia a un lugar el cual estaba habitado por los moabitas. Los moabitas. ¿Y quiénes eran esa gente de los moabitas? Amados, esa tierra de Moab era una tierra que fue fundada, era una nación, un pueblo que fue fundado por los descendientes del hijo mayor de un hijo de Lot, de un descendiente de Lot. Lot tenía 2 hijas, y la mayor y la menor. Y estaban ellos huyendo en todo ese asunto que pasó, que salió Lot huyendo, iban caminando, su mujer había muerto y todo ello, y se escondieron en una tumba. Cuando se esconden en esa tumba, pasa el tiempo, y estas 2 muchachas se les ocurre una idea. Le dice: mira, nosotros no vamos a encontrar hombre con quien casarnos y no vamos a tener descendencia. Entonces vamos a emborrachar a nuestro papá, y un día me acuesto con mi papá y el otro día te acuestas tú con tu papá. Y entonces así lo hicieron. Y emborracharon al pobre hombre que estaba viejo, y se acostó con la primera hija y después se acostó con la segunda. El hijo que nace de la primera hija se llamaba Moab, que es el padre de la nación moabita. Y el segundo hijo que nació es el padre de los amonitas. 2 enemigos del pueblo de Israel. 2 de los más grandes enemigos en aquel entonces del pueblo de Israel. Son esas 2 naciones que están ahí. Para que usted vea, amado,
Cuando se toman decisiones equivocadas, se pagan las consecuencias. Así que, amados, estos eran enemigos tradicionales. Sin embargo, él tomó su familia y la familia se va detrás de Elimelech. ¿Por qué? Porque aquí hay hambre y allá hay comida. Vámonos para allá porque tengo que resolver este asunto. ¿Dónde está la dirección de Dios en todo esto? Bueno, amados, esa familia dejó lo conocido por lo desconocido y haberse mudado a un país no solamente que era algo vergonzoso, sino también era algo peligroso. Amados, y fueron a vivir a un lugar que no era bueno para sus hijos, para él ni para sus hijos. Y allí en ese lugar, el versículo 3 dice que no solamente estaban viviendo en ese lugar que era vergonzoso, era peligroso y había llevado a sus hijos a ese lugar así. No solamente a eso, el versículo 3 dice que Elimelech, después que muda a la familia, se muere. Se muere. Entonces, la tragedia de esa mujer todavía no ha llegado a su punto máximo, a su clímax. No ha llegado, ¿no? Dice que ya al tener 2 hijos varones, esta viuda, pues, tenía un poco de esperanza. Tengo 2 hijos varones, se me murió el viejo, pero aquí tengo los 2 chamacos. Así que ellos se van a encargar de mí. Y porque así era la ley en aquel entonces. Si moría tu esposo, más te vale que tenías hijos varones. Por eso que los hijos varones eran muy importantes para las madres. ¿Qué pasa, amado? Que también los 2 hijos de ella se mueren. Así que la suerte de esta mujer cambiaría pronto y sería para lo peor. Ahora, yo quiero que tú sepas algo. Que muchas veces, en medio de las adversidades, tomamos decisiones las cuales no miramos las consecuencias que podríamos contraer o atraer con ellas. ¿Me escuchaste bien? Muchas veces en medio de las adversidades tomamos decisiones las cuales no miramos las consecuencias que podíamos atraer con ellas. Y estos son los momentos que tenemos que orar, amados, hoy día, usted y yo. Tenemos que confiar en ese amor del Señor que nos conquista. Ese amor que conquista en nosotros el temor, que conquista en nosotros la confusión, que conquista en nosotros ese deseo humano de querer nosotros resolver nuestros problemas. Tenemos que pensar. Ahora bien, pero no se ponga muy triste porque hay cosas que Dios puede hacer, ¿no? El versículo 4 nos dice que estos muchachos murieron, pero el versículo 4 nos dice a nosotros que estos muchachos se casaron. Y se casaron con 2 mujeres moabitas. En otras palabras, tomaron a mujeres descendientes de Moab. Obviamente no eran mujeres hebreas. Por lo tanto, conforme a las costumbres hebreas, no se miraba bien que los hebreos tomaran mujeres de pueblos extranjeros, especialmente por algo, lo que se llamaba la contaminación espiritual. Por eso no querían, porque estas mujeres eran de costumbres paganas y podían contaminar a sus hijos. Ahora bien, el narrador de esta historia nos da a nosotros la impresión que Noemí es dejada completamente abatida por una serie de eventos trágicos. Y ella pierde no solamente a su esposo, ahora pierde a sus hijos, sus únicos varones, y la dejaron desamparada y la dejaron en herencia y tampoco tuvieron hijos, tampoco tenía nietos que la pudieran a ella llevar hacia adelante. A mí se me hace que esta mujer y Job comparten mucho. ¿Ah? ¿Es cierto o no es cierto? Se me hace que esta mujer y Job comparten bastante de lo mismo, ¿no? O sea, óigame, esta mujer quedó pero lista y servida. Quedó lista y servida, ¿no? Así que en una tierra extranjera sin el apoyo. Y debido a la edad, amado, y la pobreza que realmente ella queda eliminada de las únicas 3 opciones que había para ella poder hacer su vida. La primera opción era que regresara a casa de su padre. Esta era según la ley. Primera opción, la viuda regresa a la casa del padre. Pero ¿qué pasa? Ya los papás de ella, a la edad que tenía Noemí, ya los papás de ella estaban muertos. Segunda posibilidad, que se recasara otra vez. Que encontrara un marchante, que ella le cayera bien y se enamoraran y se casaran, ¿no? Pero ¿qué pasa? En aquella época no es como ahora. En aquella época no es como ahora, ¿no? No, en esta época tú quedas viuda y aunque estés viejita puede que encuentres el viejito. Si mire, en los asilos se han casado los viejitos allí y ya casi no pueden ni levantarse de la sillita y se casan otra vez, ¿no?
Sí, hoy día eso es así. Pero en aquella época eso no era así. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que se miraba en aquella época, el matrimonio tenía que haber procreación. Cuando me casaba era porque me ibas a dar descendientes. Ya esta mujer estaba en una edad que no podía procrear. La tercera opción, tampoco, porque era la opción de sostenerse a sí misma. Y se sostenerse a sí misma a través de una profesión o de una vocación o de algún talento que yo hubiese aprendido. Pero eso también quedó fuera de la posibilidad porque la mayoría de las mujeres en aquella época no aprendían nada ni se les enseñaba nada. Entonces, la tercera opción también quedó. Así que Noemí toma una decisión. Ella escucha que las cosas en Belén habían mejorado. Y va y toma la segunda decisión en su vida. Me voy a regresar otra vez. Y ¿sabe qué? En ese momento, amados, ella toma la decisión. Me voy a regresar. ¿Por qué? Porque eso ya la había afectado a ella muy profundamente, considerablemente había afectado su actitud y comenzó a sentirse deprimida y comenzó a sentirse abandonada y comenzó a sentirse que Dios ya no la escuchaba. Ya Dios no la escuchaba. Amados, hay algo que yo quiero que tú aprendas. A simple vista, una serie de adversidades pareciese no tener sentido. Sin embargo, dentro del cuidado de Dios, esos acontecimientos simplemente van pavimentando el camino hacia un momento mejor. Y así sea alabado el nombre del Señor. Lo que tú puedes mirar como un montón de problemas y de rollo que te van llegando y te cae una y te cae la otra y te cae la otra. Dice un refrán que a la comida del pobre le llega toda de momento, ¿no? Toda de momento. O sea, decía mi abuelo que cuando uno nace para martillo del cielo le caen los clavos. Es una cosa horrible. Todo una a través de la otra. Cuando eso viene, amado, y no tiene sentido, pero ¿qué es esto? Si no salgo de una y me meto en otra, y no salgo de una y me meto en otra. Amado, simplemente ellos van pavimentando el camino para un momento mejor en tu vida. Algo más grande tiene Dios para ti, aunque no tenga sentido. Algo tiene. Gloria a Dios. Esta porción, amados, vamos a ser testigos de eso. Segundo punto. Cuando parece que Dios calla, su amor siempre se revela. Cuando parece que Dios calla, su amor siempre se revela. Cuando parece que Dios calla, su amor siempre se revela. Y quiero traer una porción aquí que a mí me fascina mucho en el Salmo capítulo 91 y versos 1 y 4, y les voy a decir por qué en un momento. Dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Escucha bien lo que dice el salmista. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Y sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Aleluya. Aleluya. Wow. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, amado? Ahora, yo quiero que tú sepas una cosa. Aunque este salmo nos gusta a nosotros y todo el mundo aplaudió. ¡Yeah! ¿Ah? Todo el mundo le gustó el salmo. Pero yo quiero que tú sepas que ese salmo tiene un mensaje que va más allá de las promesas. Y ese salmo se escribió por las consecuencias que se estaban viviendo. Fíjate cuando te lo leo ahora. Solo Él es mi refugio y mi lugar seguro. Él es el Dios de mi confío. Te rescatará de toda trampa. Te protegerá de enfermedades mortales. O sea, quiere decir que vas a enfrentar en tu vida trampas y problemas y muchas de estos enfermedades. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Habrá momentos que habrán escaseces en tus vidas. Pero ¿sabes qué? Dice, sus fieles promesas, esas son tu armadura y tu protección. Mi alma te alaba, Jehová. Esas son tu armadura y tu protección. Amados, dice los versículos 7 al 13, se los voy a leer rapidito, versículos 7 al 13. Dice de Ruth 1, 7 al 13. Y salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido.
y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí le dijo a sus dos nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron conmigo. Que el Señor les conceda ya la seguridad en su nuevo hogar, al lado de su nuevo esposo. Que, dice, luego les besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotros no volveremos contigo, nos volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a sus casas, hijas mías, váyanse. Ya yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esa misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Wow. Si te das cuenta de esta porción de la palabra, quiero que tú mires algo, ¿no? Quiero que tú mires que al final esta mujer muestra lo duro, la amargura que había ya en ella, ¿no? Noemí realiza que su situación era muy difícil y tiene que salir. Y habla con sus nueras y les dice: ¿saben qué? Nueras, quédense aquí, rehagan sus vidas. Obviamente, amado, la aflicción, escuche bien, la aflicción y el dolor a veces nos nubla el entendimiento, al punto que lo que se presenta como una bendición se percibe como una oposición. La aflicción y el dolor nos nubla el entendimiento. Y a veces, amado, lo que se presenta como una bendición, nosotros lo percibimos como una oposición. A pesar de todo lo difícil que estaba viviendo esta mujer, Dios ya tenía un plan. El amor de Dios había comenzado a conquistar. Amados, el amor de Dios no es como el amor entre los seres humanos. El amor de Dios es el resultado de su conocimiento en cuanto a nuestro presente, pero también en cuanto a la provisión para un futuro. Dios me ama no solamente por lo que está haciendo conmigo ahora, pero Dios en su mente ya ha visto lo que tiene para mí mañana. Y no importa que lo que yo mire hoy no tenga sentido, Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Dios toma, amados, estas circunstancias en la vida de Noemí, y lo que hace el Señor con todas esas circunstancias es que Dios diseña un plan que comienza a desplegarse en el mismo momento que Noemí les comparte a ella el propio plan de ella, a sus nueras. En ese mismo momento Dios comienza a jugar, a mover las fichas de su ajedrez. Mire, dice en el versículo 14: una vez más alzaron la voz deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Se fijan que todavía eran paganas, ¿no? A sus dioses. Todavía, por lo menos esta era pagana. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insista que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, y tu Dios, y tu Dios, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver que Noemí, que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Amados, mucha gente le tira a Orfa y dice: Orfa agarró y se fue. No, Orfa no era mala, no. Orfa lo que pasa es que escuchó y entendió que la perspectiva de Orfa era que Noemí le estaba dando una nueva oportunidad, un acto de misericordia, y ella lo tomó y se fue. Pero Ruth no. Ruth respondió de una manera diferente. Los rabinos piensan que de las dos, Ruth
era la que tenía un compromiso con Dios, que Ruth había abrazado la fe hebrea. Y por eso ya Ruth entendió que Dios tenía algo. Por eso le dijo, donde quiera que tú vayas, yo no te voy a dejar, yo me voy contigo. Donde quiera que tú vayas, yo voy, y tu Dios será mi Dios. Amados, Ruth fue la bisabuela del rey David. ¿Aló? La moabita. Quiere decir que es como la tatarabuela de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. En el momento clásico, Dios toma todo este rollo y toda esta tragedia y comienza a darle forma. Y Dios hace algo grande de esto. Lo que Noemí no estaba mirando en ese momento, ya Dios lo estaba viendo. La otra se va, la otra se tiene que ir. Esta se va a quedar porque esta está comprometida. Y ¿sabes qué, Noemí? Tú no lo sabes, pero Ruth, yo la voy a hacer la mamá de una generación grande. Y del vientre de esta mujer nacerá el Redentor, Jesús de Nazaret. Sea el nombre de Dios alabado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cierro con este principio. El amor de Dios trasciende nuestras perspectivas, porque Dios sabe que ante la aflicción somos débiles. Sin embargo, el plan divino no se detiene ante nuestras reacciones, sino que prosigue su curso hasta llegar a la realización de su perfecta voluntad. Sea el nombre. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Si al transcurso de este mensaje has reconocido que necesitas a Jesús como tu Salvador personal, por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de manera positiva, entonces te invito a que nos visites al auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia en el 4519 del Mall Boulevard, aquí en Laredo, Texas. Si el mensaje de este día fue de bendición para tu vida y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamar al 956-712-2484 y pedir tu copia gratis. También puedes encontrarnos en las páginas del internet en www.icm.church. Así que Dios te bendiga y esperamos contar contigo en nuestra próxima edición.